Buenos días, otra vez. Nada, esto, vamos a dar una sesión a propósito de un protocolo que se ha presentado, está pendiente de oficializar en la REA para pues, sistematizar un poco el tema del destete en los pacientes con ventilación mecánica invasiva. Estos son los puntos que vamos a tratar. Nada, como siempre empezaremos con una introducción, justificaremos el título de la sesión, ¿no? Esto de protocolizar versus el state of art o el art que se lleva ahora mucho. Y bueno, resolveremos estas preguntas, ¿no? De a quién destetar, cuándo extubar y algunas cuestiones de interés que dejaremos para el final. Nada, cortito. Y todo esto nos justificará un poco el algoritmo que hemos propuesto que trataremos al final. Bueno, como ya sabéis, bueno, la ventilación mecánica es una terapia de soporte ventilatorio, ¿no? Que se emplea en aquellos pacientes que por diversas razones presentan una insuficiencia respiratoria refractaria al uso de una oxigenoterapia tradicional, ¿no? Existen dos tipos principalmente y está la no invasiva, ¿no? Que es aquella que damos a través de una interfaz que aísla o boca y o nariz, y la invasiva, que es la que trataremos en esta sesión, ¿no? Y es la que tratamos sobre todo en el protocolo. Es aquella en la que se aísla, ¿no? Definitivamente la vía aérea de un individuo. Por tanto, el destete sería el proceso de transición, ¿no? Gradual y supervisada de soporte ventilatorio, o sea, pasar del soporte ventilatorio a la respiración espontánea. Y esto tiene que cumplir una serie de pasos, ¿no? Para que sea segura. El primero es que tenemos que comprobar, ¿no? La correcta tolerancia a este paso, ¿no? A esta eliminación del soporte ventilatorio. Después, una vez discriminados estos pacientes, deberíamos llevar a cabo una reducción del soporte, no de repente no quitarlo de una, porque entonces supondría una agresión o una transición muy violenta y nada gradual de la situación del paciente. Después tendríamos que llevar a cabo la desconexión, ¿no? O retirada, bueno, y o no, y retirada de la vía aérea artificial. Y por último, evaluar clínicamente qué tal le sienta el paciente o sea, retirar este soporte ventilatorio, ¿no? Bueno, siguiente punto es este que hablábamos del protocolo versus arte, y es que tanto hacerlo de una forma artesana, el destete, como de una forma sistemática, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Sobre todo el tema de protocolizar estas acciones o el manejo de estos pacientes es para reducir, se ve que esto puede reducir la duración total de la ventilación mecánica, ¿no? Como parece lógico, así como la duración del destete, de todo este proceso gradual del que hablábamos, y así como reducir también la estancia en UCI. Por parte del arte, bueno, digamos que puntos a favor de este arte es que los protocolos todavía no han demostrado un impacto claro ni en la mortalidad, es decir, el desarrollo de estos protocolos, ni en la mortalidad, ni en los efectos adversos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Protocolizamos o no protocolizamos? Bueno, sobre esto también hay escrito. Y resulta que en UCIs, dependiendo del tipo de UCI o de unidad de intensivos, pues se aconseja o se recomienda protocolizar, ¿no? De forma que en las UCIs cerradas de alta cualificación y en un hospital académico, como podría ser la reanimación en nuestro hospital, pues se aconseja tener un protocolo, ¿vale? Con una evidencia 2B. Es decir, que en REA todavía cabe algo del arte, porque solo es un consejo, no es una recomendación firme. Y por otro lado, en la UCI, o sea, en una UCI que no cumple lo anterior, pues se recomienda, ¿no? Es algo más categórico, con una evidencia 1B. Pasamos al siguiente punto y entonces hablamos de a quién destetar, ¿no? Esto es la discriminación o el cribado de estos pacientes, de los pacientes que puedan ser destetados, supone todo un reto, y es que en la bibliografía, en la literatura, se nos comenta o aparece que infraestimamos la capacidad de un paciente para llevar a cabo este destete o para pasar a la retirada de este soporte ventilatorio. Y esto está muy relacionado con el aumento del riesgo de las complicaciones. Es decir, cuanto más tiempo tengamos a un paciente con una ventilación mecánica que no necesite, pues estamos asumiendo más riesgo de complicaciones y, con pues esto, un perjuicio para el paciente. Además, la ventilación mecánica y el destete prolongado, pues como ya hemos dicho, además de tener un aumento del riesgo de complicaciones, tiene una asociación directa con la mortalidad.
qué se nos recomienda para discriminar a estos pacientes? Pues realizar un cribado diario único. ¿Para qué? Pues para detectar, como ya hemos dicho, aquellos pacientes listos para ser destetados, pero también es importante detectar aquellos pacientes que sean incapaces, ¿no? O que no puedan, a los que no se le pueda llevar a cabo este destete, ¿no? ¿Por qué? Pues para protegerlos sobre todo de un destete precoz, que implicaría una reintubación y mayores complicaciones. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? Estos procesos? Pues tenemos criterios clínicos, basta con que se cumplan para tomar una decisión, ¿no? Es decir, son los que más nos van a ayudar en discriminar si un paciente se puede destetar o no, y los predictores, que nos ayudan en caso de duda, ¿vale? Pero no hay que perder de vista que el criterio médico prevalece siempre sobre cualquier recomendación, ¿no? Porque ningún protocolo ni ninguna publicación va a aunar, va a agrupar todos estos criterios, factores y condicionantes que presenta el paciente para avanzar en el destete, ¿no? Dicho esto, pasamos a ver los criterios clínicos, ¿no? Que son los que serían suficientes para llevar a cabo o para progresar en el destete de los pacientes. Bueno, más que progresar, sería para detectar, ¿no? Aquellos que se pueden destetar. Y tenemos dos tipos, aquellos requeridos y opcionales. En cuanto a los requeridos, pues tenemos que tener claro que hemos de mejorar o resolver, es recomendable resolver, ¿no? La causa del fallo respiratorio que propició esta necesidad de ventilación mecánica. Tenemos que ver que el paciente oxigene adecuadamente, ¿no? Y esto con unos parámetros de una FiO2 del 40% y una PIB menor de 8, perdón. Debemos de obtener unas PAFIs mayores o iguales a 150. El caso de los pacientes con hipoxemia crónica pues cambia un poco, se bajan los criterios. Y también que tenga una saturación periférica de oxígeno, pues, o sea, de hemoglobina de oxígeno mayor o igual al 90%. Además de un pH arterial mayor de 7,25 y una estabilidad hemodinámica, sin drogas vasoactivas o con unas dosis muy bajas de drogas vasoactivas, ¿no? Además, el paciente tiene que ser capaz de iniciar estos esfuerzos respiratorios. Opcionales, pues tenemos una hemoglobina que esté que sea mayor o igual a 7, dado que una hemoglobina menor de 7 contraindica directamente la extubación, porque esto va relacionado íntimamente con la capacidad de oxigenación del paciente y entonces supondría un sobreesfuerzo, ¿no? Retirarle el soporte ventilatorio a estos pacientes. Una temperatura corporal que sea menor de 38, aquellos que no tengan fiebre. Y el paciente ha de estar consciente y alerta o fácilmente despertable, que tenga una mínima sedación. Además de que tiene que tener una capacidad de proteger la vía aérea, ¿no? Que sea capaz de toser, que además no tenga un aumento de secreciones y demás. Vale. Pero no hemos de perder de vista que ninguno de estos criterios está validado con ensayos clínicos aleatorizados. Es decir, que todos estos límites al final son orientativos, porque es muy difícil generar estudios que nos permitan estudiar todas estas variables. Entonces, todos estos criterios, ¿de dónde se han sacado? Pues son estudios sobre todo observacionales o derivan de la experiencia clínica de los expertos en la materia. Seguimos con este apartado de a quién destetar y entonces vemos el otro tipo de herramientas que teníamos, que son los predictores, ¿no? Estos son test fisiológicos y que son orientativos también. Existen infinidad de ellos, se han estudiado muchísimos y aquí lo que vamos a recoger, igual que en el protocolo, recogemos aquellos con una mayor evidencia y que sean de más fácil medición, ¿no? Para la práctica habitual. Tenemos 4, sobre todo por aquí, y uno de ellos, el más estudiado, sería el índice de respiración superficial rápida, ¿no? Que esto es una relación entre la frecuencia respiratoria del paciente y el volumen corriente. De forma que se mide después de 30 a 60 minutos de la prueba de respiración espontánea, que luego hablaremos de esta, y resultaría favorable, es decir, que nos iríamos a favor del destete o de progresar en el destete en caso de que tuviésemos unos valores menores de 150 respiraciones minuto litro, ¿vale?
Esto debería de medirse en principio con alguna especie de espirómetro que nos permita contabilizar este volumen corriente en un paciente que no está conectado a la máquina o que no tiene soporte de la máquina. Siguiente tenemos la ecografía diafragmática, que es una herramienta muy prometedora, de la cual no voy a hablar mucho porque esto daría para otra sesión, pero saber que tenemos dos herramientas con la ecografía diafragmática por el momento, pero esto es un campo que va siempre en progreso, ¿no? Y evoluciona constantemente. Esos aspectos serían la fracción de engrosamiento diafragmático, ¿no? Que debería de ser mayor del 30% en aquellos pacientes que de verdad queramos progresar en el destete, ¿no? Esto nos hablaría de un posible destete favorable, o una capacidad del paciente favorable al ser destetado. Y la expulsión diafragmática, que esto sería el movimiento del diafragma en relación a la respiración, y debería de ser mayor de 10 milímetros, en caso de que fuese menor de 10 milímetros o tuviésemos un ascenso paradójico del diafragma, es decir, que en inspiración ascendiese el diafragma cuando no es lo que toca, pues nos hablaría de una progresión desfavorable, ¿no? O una incapacidad desfavorable del paciente al destete. Estos dos factores hemos de estudiarlos siempre con un impulso respiratorio propio del paciente, es decir, que si este tiene un soporte de la máquina ventilatorio, pues estaría completamente artefactados estos predictores. Además, tenemos que tener en cuenta la edad de los pacientes, ¿no? De forma que unos pacientes con una edad por encima de 65 años pues ya suponen una condición desfavorable al destete, pero bueno, también es gran parte de nuestra población en la REA. Así como el balance hídrico. Un balance hídrico positivo en las últimas 72 horas también va en contra, ¿no? de un destete eficaz o exitoso. Además, la combinación de estos predictores siempre incrementará su precisión predictiva. Sobre todo la combinación del primero que hemos hablado, el índice de respiración superficial rápida, y de la ecografía diafragmática, ¿no? Serían. Vale. Continuamos en este apartado y hablaremos un poquito de la tolerancia al destete. Es la prueba de respiración espontánea de la que hemos hablado antes. Esta es la prueba de elección para confirmar o comprobar si un paciente tolerará el destete. Y esto se hace cuando el paciente puede iniciar la respiración, ¿vale? Y se realiza a través del tubo endotraqueal. Se pueden hacer existen de dos tipos, con soporte o sin soporte. Una prueba de respiración espontánea sin soporte sería el tubo en T. Uy, disculpad, un segundito. Uy, me he pasado. Vale, disculpad. Bueno, hablando de las pruebas de respiración espontánea. Teníamos de dos tipos, ¿no? Sin soporte y con soporte. Aquellas sin soporte serían la del tubo en T, ¿no? Solo aplicarle al paciente una FiO2 específica, una FiO2 concreta, pero sin ningún tipo de soporte de presión por parte de la máquina, ¿no? Del ventilador. Y aquellas con soporte. Y tenemos sobre todo tres modalidades, ¿no? La ventilación con soporte por presión, ¿no? Que lo único que hace es esperar a que el paciente desencadene esta respiración y le da una presión previamente establecida para ayudarle en la respiración. El modo ATC, que sería un modo de compensación de la resistencia del tubo, que creo que no tenemos en nuestros respiradores,
Y la CPAP, ¿no? Mantenerle una presión constante al paciente por su vía aérea que le ayude a estos esfuerzos respiratorios. La que más se ha estudiado y la que tiene un mayor éxito y menor duración en el proceso del destete sería la ventilación con presión de soporte, ¿no? Con unos valores de 5 a 8 milímetros de mercurio. Esta es la que parece ser eh, acorta la estancia en la unidad de críticos y disminuye también la mortalidad. ¿Cuál es la duración recomendada de esta prueba? Serían unos 30 minutos aproximadamente, es decir, tú haces esta prueba durante 30 minutos y si los resultados son favorables, pues ya podrías progresar en el destete, ¿no? O sea, ya habríamos visto que este paciente toleraría el destete. Incluso en pacientes que llevan una ventilación mecánica durante más de 10 días. Pero hay que tener en cuenta que si este paciente previamente ha tenido una prueba de respiración espontánea fallida, o es un paciente que está reintubado, o pacientes complejos como tenemos en la REA, pues tenemos que aumentar la duración de esta prueba, ¿no? Para tener mejores datos de su tolerancia. ¿Qué resultados podemos tener? Pues que sea exitosa o no exitosa. En caso de que la prueba de respiración espontánea sea exitosa, pues podemos proceder a la extubación, a la retirada de este soporte ventilatorio, como hemos dicho antes. Y en caso de una prueba no exitosa, deberemos de reanudar la ventilación mecánica invasiva. ¿Para qué? Para evitar la atrofia diafragmática por la inactivación, o sea, por la inactividad, ¿no? Y también para disminuir la fatiga del paciente por esta incapacidad suya propia, ¿no? De ventilar y someterle a este estrés. Además, deberíamos de revalorar estos pacientes al día siguiente, como ya hemos dicho, ¿no? Lo que se recomienda es un test de cribado diario único y buscar y corregir la posible causa que nos esté impidiendo o dificultando la progresión a este destete, ¿no? Además, se ha visto que estas pruebas de respiración espontánea no son dañinas para el paciente, pero siempre y cuando mantengamos una correcta monitorización y reiniciemos la ventilación mecánica pues, lo más precoz posible, ¿no? Al primer signo de fracaso. ¿Y cuáles son las posibles causas, ¿no? que aparecen y que debemos de corregir en caso de una prueba no exitosa? Pues sobre todo habría de resolverse la prueba, o sea, la causa inicial que abocó al paciente a esta ventilación mecánica, ¿no? A la necesidad de este soporte, o la aparición de nuevos problemas, como pueden ser falta de impulso respiratorio a nivel central, una debilidad muscular respiratoria al paciente, un aumento de estos requerimientos respiratorios, problemas psicológicos, ¿no? Pacientes deprimidos, y también pues, problemas cardiovasculares, sobre todo. Una vez hemos decidido que al paciente vamos a proceder al destete, ¿no? O vamos a progresar el destete, debemos de evaluar, tenemos que evaluar qué tal le sentaría. ¿Y qué evaluamos durante esta prueba para ver si es exitosa o no exitosa? Pues sobre todo tenemos que evaluar 3 sistemas, ¿no? El neurológico, respiratorio y hemodinámico. Y estos serían algunos de los signos que nos hablarían de un destete desfavorable, ¿no? Un paciente que desarrolle somnolencia, agitación o diaforesis, pacientes con taquipneicos, con desaturaciones, bueno, como es lógico, ¿no? Todos estos aspectos que vemos aquí, una taquicardia, una hiper o hipotensión. Todo ello nos hablaría de un destete desfavorable. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Para tener estos escenarios desfavorables al destete del paciente? Pues como veis, hay muchísimos factores que están interrelacionados, ¿no? Y que nos pueden abocar a una disfunción orgánica, ¿no? Entre ellos vemos que hay tanto intervenciones clínicas que desembocan en aquellos mecanismos lesionales, como podría ser un nivel inapropiado de soporte ventilatorio, que desemboca en una disincronía del paciente ventilador, ¿vale? Y esto puede dar lugar a esta disfunción orgánica, concluyendo con un daño diafragmático y disfunción, y todo ello finalmente con el efecto de un destete difícil y de una ventilación mecánica inapropiada del paciente, ¿no? con los efectos secundarios que esto conlleva. Aquí tenemos un poco algunos de los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo ordenado por sistemas, y son aquellos que nos dificultan la correcta progresión al destete. Como ya hemos dicho, a nivel respiratorio podría ser una pobre distensibilidad pulmonar, a nivel neuromuscular una disminución del impulso central con determinados ejemplos que vemos aquí. Voy a leer en la gráfica y que bueno, todo esto tenemos recogido en el protocolo.
Es un poco para orientar las posibles causas. El siguiente punto que trataremos será el cuándo extubar a estos pacientes. Pues para extubar a un paciente ha de cumplirse, como ya hemos dicho, una prueba de respiración espontánea exitosa, ¿no? Y la capacidad del paciente de proteger la vía aérea. ¿Cómo? Con fuerza para toser y que tenga un nivel de conciencia correcto, además de que colabore y que el nivel de sedación sea mínimo o inexistente. Además que el paciente tenga un correcto manejo de secreciones, ¿no? Que tengamos que aspirarles pues, con poca frecuencia y que la cantidad aspirada pues, cumpla unos criterios. Y que presente una vía aérea que no esté obstruida. ¿Y cómo podemos discriminar esto? Pues con el test de fugas. El test de fugas nos hablaría o nos permitiría predecir el riesgo que tiene el paciente de obstruírsele la vía aérea una vez retiremos esta vía aérea artificial, ¿no? Y ahora veremos que hay unos factores de riesgo y unos criterios que tienes que cumplir para llevar a cabo este test de fugas. ¿Cuándo no extubaremos? Pues en aquellos pacientes que no cumplan alguno de estos criterios, ¿vale? En estos casos, pues retrasaríamos la extubación y, como hemos dicho, pues seguiríamos estudiándolo para ver si hay alguna causa que nos retrasa en esta extubación. Respecto al test de fugas del que hablábamos, hay que tener claro que no se debe de hacer sistemáticamente y solo debemos de realizarlo si existe un alto riesgo de edema laringio, ¿no? ¿Y cuándo tenemos este alto riesgo? Pues cuando se cumplen estos factores de riesgo, ¿no? Esto nos permite aproximar o predecir si existiría este edema laringio. Entre ellos teníamos la intubación traumática, una intubación prolongada, como algunos de los pacientes que tenemos en REA, según la edad, según si tenemos un tubo endotraqueal grande puesto, bueno, pues todo lo que vemos aquí, ¿no? Sobre todo también tener en cuenta una reintubación, siempre es más agresiva para la vía aérea y entonces tenemos más riesgo de edema laringio, ¿no? ¿Qué resultados podemos tener con este test de fugas? Pues en caso de que tengamos un resultado fallido, tendríamos que ver un poco qué significa esto, ¿no? Esto quiere decir que en una prueba con ventilación controlada por volumen, la relación que tenemos entre el volumen corriente inspiratorio y expiratorio de los pacientes tenga un incremento menor del 12%, o que exista una pérdida, una fuga alrededor del tubo, ¿no? Cuando deshinchamos el neumo, menor de 110 mililitros. Esto quiere decir pues, que la vía aérea está englobando el tubo y entonces pues, tenemos este edema laringio. En caso de que tengamos una prueba de respiración espontánea exitosa, pero tenga una combinación con este test de fugas fallido, ¿qué podremos hacer? Porque este paciente en principio debería estar listo para extubarse si no fuese, claro, por este riesgo de edema laringio. Pues lo que está recomendado en estos casos es administrar corticoides vía endovenosos. ¿Cuánto? Pues 4 horas previas a la extubación como mínimo. Y los esquemas de tratamiento, por lo general, pues se recomienda metilprednisolona y unas dosis de 40 miligramos en dosis única 4 horas antes de la extubación o 20 miligramos cada 4 horas en un total de 4 dosis antes de la extubación, ¿vale? Y con esto se ha visto que en principio el edema laringio debería de desaparecer y podríamos progresar a esta extubación. Pero claro, siempre tenemos este riesgo del fracaso, ¿no? Y de hecho se ha visto que incluso el riesgo de reintubación en pacientes con una extubación reglada está alrededor del 12 al 14%, que no es despreciable. Pero claro, ya es mucho mayor que el 50% de riesgo de intubación en aquellos pacientes que se extuban de forma accidental, estas autoextubaciones. Y bueno, también tenemos unos factores de riesgo, ¿no? que nos indican este fracaso de extubación, ¿no? Que nos permiten aproximarlo. Como vemos aquí, pues esto una tos débil, lo que hablábamos de la aspiración de secreciones frecuentes, lo del balance positivo y demás, ¿no? Entonces, en caso de que fracasemos en este intento de extubación, ¿cuándo deberíamos de plantearnos una reintubación del paciente? Pues esto es algo que deberíamos de detectar de forma precoz, ¿no? Ya que se ve que está muy relacionado el intervalo de tiempo que pasa desde que el paciente presenta un fracaso hasta que conseguimos intubarlo, o sea, hasta que lo reintubamos, pues provoca un aumento de la mortalidad, ¿no? Esto está ya muy descrito. Además, el fracaso de extubación ya de por sí aumenta la mortalidad y la estancia
estancia en unidades de críticos. Hablando de esto, entonces, vemos que tenemos una serie de signos que nos orientan a la reintubación. Sería una taquipnea mantenida, ¿no? Una desaturación, frecuencias, una taquicardia, frecuencias por encima de 120 latidos por minuto, hipotensión, todo ello mantenido durante más de 5 minutos, ¿no? O un aumento de trabajo respiratorio del paciente, dolor torácico o alteraciones en el electrocardiograma. ¿No? Entonces, en estos casos deberíamos de plantearnos dos escenarios. ¿Qué hacemos? Lo que está claro es que tenemos que reiniciar el soporte ventilatorio. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues podemos iniciar una ventilación mecánica no invasiva o unas gafas nasales de alto flujo que han de iniciarse precozmente y valorar constantemente hasta las siguientes 2 horas. Si vemos que estos signos se mantienen, pues ya deberíamos de progresar a la intubación orotraqueal. O directamente, si vemos que el paciente está muy justo, pues llegar a la intubación orotraqueal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del fracaso de extubación? Pues sobre todo la atelectasia por un manejo insuficiente de secreciones, el que más problemas da, un fallo cardíaco, un broncoespasmo, broncoaspiración o el edema laringio, ¿no? Que deberíamos de haber ya cribado con el tema del test de fugas. Por último, vamos a hablar un poco de estas cuestiones de interés que hablamos al principio, y son estas 4, ¿no? Que tienen relación directa con el destete o con la correcta evolución de los pacientes para eliminar el soporte ventilatorio. Estos serían el soporte ventilatorio post-extubación, el papel de la traqueostomía, la importancia de la rehabilitación muscular y la minimización de la pseudoanalgesia. Con respecto al soporte ventilatorio post-extubación, hemos de decir que la oxigenoterapia post-extubación está recomendada siempre, ¿vale? Pero aquella de bajo flujo es la que está recomendada siempre. ¿Cuándo utilizaremos una de alto flujo? Pues en aquellas terapias puente, ¿no? Que resultan beneficiosas en los pacientes si existe un alto riesgo de fracaso de la extubación, ¿vale? Y aquí vemos que según el tipo de insuficiencia respiratoria o las características del paciente podemos utilizar una u otra. Estas deberíamos utilizarlas durante un mínimo de 6 a 24 horas tras la extubación, ¿no? Sobre todo en estos pacientes que hablábamos que tengan un riesgo alto de fracaso. Y como ya hemos dicho antes, ¿no? Una reevaluación constante y prorrogable, de forma que si vemos que está progresando el paciente, aunque sea lentamente, pues darle esta oportunidad de ir progresando y de alargarle el tiempo de estudio, ¿no? Con esto. Tenemos 2 tipos, sobre todo la ventilación mecánica no invasiva, entendida como una interfaz que cubre la cara y la boca, ¿no? Estas máscaras. O también la oxigenoterapia nasal de alto flujo, ¿vale? La no invasiva sería aquella más estudiada y que emplearíamos sobre todo en pacientes con una insuficiencia respiratoria hipercápnica o pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca congestiva, también se ha visto que tienen efectos beneficiosos. Y las gafas nasales de alto flujo sobre todo las reservaríamos para insuficiencias respiratorias hipoxémicas graves, ¿vale? Además tenemos 2 herramientas que nos permiten valorar la eficacia de estas técnicas, ¿no? Como la escala ACOR en la ventilación mecánica no invasiva y el índice ROX en las gafas nasales de alto flujo, pero siempre teniendo en cuenta que no están validadas para la evaluación de esas terapias puente, ¿no? Sino están validadas para la terapéutica con estas herramientas. Además, la elección no solo de un método, o sea, de una herramienta de estas u otra, no depende solo de la condición del paciente, sino que también depende del criterio del facultativo y de la relevancia, digamos, y de la opinión del paciente, ¿no? Si va a estar más cómodo con unas gafas nasales de alto flujo y consideramos que pueden ayudarle, pues mejor que las tolere correctamente y así podremos progresar en su curación. En cuanto al papel de la traqueostomía, hemos de decir que no ha demostrado una reducción en la mortalidad ni en la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica, así como tampoco ha mostrado una reducción en la ventilación mecánica. Pero se recomienda
¿Por qué se recomienda? Pues porque nos da una serie de ventajas, ¿no? Como nos permite disminuir la pseudoanalgesia, y esto veremos que va en pro de progresar en estos pacientes y mejorar su dinámica ventilatoria. Además de que provoca una mejoría en el bienestar psicológico y físico de los pacientes, porque ya no tienen un tubo que les sale por la boca, es cierto que tienen la tráquea abocada al exterior, pero esto les permite moverse con más facilidad y, digamos, adaptarse un poco más rápido a la vida en la unidad de críticos. ¿Y cuándo se recomienda realizar esta traqueostomía? Pues sobre todo más allá del 10º día, ¿vale? Por lo general a partir de las 2 semanas de intubación. Pasamos a la importancia de la rehabilitación muscular, y este es un punto que no le damos habitualmente la importancia que se merece, porque la verdad es que no parece que haya en el hospital, pues como nos faltaría una buena relación con las unidades de rehabilitación para que tengan un seguimiento de todos los pacientes que tenemos intubados. Hay que pensar que todos los pacientes a los que le damos un soporte ventilatorio le estamos provocando una atrofia de toda esta musculatura respiratoria, ¿no? Entonces, luego, si no cuidamos esto, sería más difícil que se resuelvan estos procesos. Entonces, vemos que el daño diafragmático que se provoca por la ventilación mecánica tiene 2 causas, sobre todo una atrofia por la inactividad que decíamos y una disfunción debido a las desincronizaciones que se producen entre la máquina, el soporte de la máquina y el paciente. Deberíamos de iniciar de forma precoz una rehabilitación en estos pacientes, sobre todo en pacientes que tengan una ventilación mecánica que dure más allá de 24 horas, ya que esto se ha visto que puede acelerar el destete, además de prevenir la reintubación. Sí que es cierto que se han estudiado diferentes esquemas fisioterapéuticos, pero no existe de momento, o no se ha visto diferencia entre ellas. Por tanto, cualquier forma de rehabilitación sería buena para estos pacientes, ¿no? Se propuso a este respecto si la ventilación mecánica con soporte podría ser un tipo de rehabilitación muscular, pero se ha visto que solo nos permitiría esta rehabilitación muscular si el nivel de asistencia del soporte es bajo, ya dado que niveles altos de asistencia provocarían el mismo daño que una ventilación mandatoria en el paciente. En cuanto a la minimización de la pseudoanalgesia, se ve que la acumulación, ¿no?, de estos fármacos sedantes que se da en los pacientes en las horas iniciales, las primeras horas, primeros días de la reanimación de un paciente, pues provoca un incremento en la dependencia del respirador, ¿vale? Además de, esto está provocado sobre todo por una peor calidad de sueño, que tiene una repercusión negativa en el destete y está muy relacionado con la capacidad del paciente de reiniciar su ventilación propia y de ganar esta potencia muscular que le permita progresar. Además, esta acumulación de fármacos sedantes puede aumentar el riesgo de delirio en los pacientes y provocar unos déficits neurocognitivos. ¿Cuál es la recomendación? Evitar sobre todo benzodiazepinas, que son aquellos fármacos que más se acumulan en el organismo del paciente y más tardan en eliminarse. Por tanto, en pacientes que estén ventilados de forma mecánica en más de 24 horas, se aconseja siempre tener unos protocolos o desarrollar unos protocolos para minimizar esta pseudoanalgesia, ¿vale?, que nos permitirían reducir la estancia en UCI de los pacientes, así como la duración de la ventilación mecánica. Bueno, y todo esto que hemos dicho nos sirve para justificar un poco el algoritmo que se ha propuesto en este nuevo protocolo que está pendiente de aprobación y de oficialización, ¿no?, que es este que veis aquí. Para que quepa en la presentación lo partiremos en 2, ¿vale? Y aquí lo que veremos es que este algoritmo aúna un poco todas estas preguntas que hemos ido respondiendo con esta presentación, ¿no? De forma que inicialmente veremos cuándo decidir destetar a este paciente, ¿no? Hablamos de los criterios que hemos hablado antes, estos criterios necesarios para poder progresar en el destete de un paciente.
y los opcionales. Después, valorar la tolerancia al destete, lo tenemos recogido aquí en la prueba de respiración espontánea y según sus resultados pues realizaremos una acción u otra. Posteriormente, la evaluación clínica, ¿no?, de esta tolerancia al destete de los pacientes. Y por último, los últimos puntos en los que veríamos o discriminaríamos el tema del riesgo de edema laringio, ¿no?, para ver si realizamos test de fuga o no, si cumple los criterios. ¿Vale? Por último, pues tenemos aquí el resultado final, ¿no?, que sería la extubación, y también recogemos aquellos criterios de fracaso de extubación que nos obligarían a, como ya hemos dicho, iniciar un soporte ventilatorio. ¿Vale? No lo voy a desarrollar porque es todo lo que hemos desarrollado durante la sesión, pero que sepáis que está aquí recogido en el protocolo. Y esto es todo.